El agua salada del Golfo Pérsico golpea el cristal de la Carlinga. Son las 6 de la mañana del 1 de marzo de 2026. Dos casas de pintura mimética descolorida vuelan a 12 metros de la superficie, tan bajos que la sombra de sus alas cortadas rasga la cresta de las olas. A esa distancia del mar, la sal se deposita sobre los parabrisas termoacústicos. El motor J-85 ruge tras las espaldas de la tripulación. Frente a ellos, la mole gris de dos buques de carga fondeados bloquea el horizonte. No hay tiempo para elevarse. El líder de la formación presiona la palanca hacia abajo. Los aviones cruzan el canal estrecho entre los dos cascos de acero. Desde las cubiertas superiores, los marineros miran hacia abajo. La panza de los aparatos vuela por debajo de las barandillas de los barcos. Un error de 2 grados en la palanca de mando a esta altura no produce una avería. Produce un cráter instantáneo y aire pulverizado. Para entender cómo dos aeronaves diseñadas en la Guerra Fría terminaron sobrevolando el corazón operativo de las fuerzas estadounidenses en Kuwait, hay que mirar el tablero táctico de la aviación militar. En las pantallas de los radares occidentales de alerta temprana, la doctrina moderna busca firmas electromagnéticas complejas, frecuencias de radio e impulsos digitales. Pero estos dos aviones avanzan en la penumbra en un apagón electrónico absoluto. Radares apagados, enlaces de datos cortados, radios muertas. En la cabina trasera del segundo aparato, un oficial de sistemas de armas sostiene un mapa impreso en papel térmico. No hay satélites guiando la ruta. La aguja de la brújula analógica tiembla bajo la vibración metálica de la estructura. El aire sobre el norte de Kuwait huele a azufre y petróleo quemado. La formación reasa la línea de costa y penetra por el cinturón industrial de Kuwait City. Ante las cabinas se levanta una red tupida de torres de alta tensión y torres de destilación de refinerías. Las luces rojas de los tendidos eléctricos parpadean contra la bruma gris matutina. El piloto no sube. Hunde la palanca aún más. Los dos cazas pasan por debajo de los cables de alta tensión. El zumbido de millones de voltios de electricidad cruza escasos metros sobre la deriva vertical de las aeronaves. En la sala de mando del sistema de defensa antiaérea Patriot, a decenas de kilómetros, las pantallas están saturadas. Cientos de trazas incandescentes de drones de ataque y misiles balísticos cruzan el cielo superior. Los algoritmos de filtrado del sistema automático priorizan las amenazas de alta velocidad que descienden desde la estratosfera. El eco de radar de dos objetos volando a 15 metros del suelo, oculto entre el ruido de fondo del terreno y la curvatura de la Tierra, es descartado por las computadoras como un fallo técnico o una interferencia del mar. A 210 metros por segundo, no hay margen para la duda humana. Si el piloto estornuda, la aeronave se desintegra contra el desierto. En el interior de la Carlinga, la temperatura supera los 40 grados. El sudor corre por el cuello de los aviadores, impregnando el arnés de los asientos de eyección. La decisión de usar bombas de caída libre no guiadas, MK-82 Snake Eye, responde a una matemática brutal. Para lanzar munición planeadora de alta precisión, la aeronave debe ganar altitud y elevarse sobre el horizonte. Pero elevarse significa entrar en el cono de detección del radar enemigo. La única forma de golpear sin ser visto es volar rasante hasta poner la panza del avión exactamente sobre la cabeza del objetivo. A 3 millas de la base militar de Camp Buering, los pilotos ajustan los tanques auxiliares ventrales de 1040 litros. El indicador de combustible muestra que la reserva está al límite. El aire sobre la base está limpio. En tierra, hileras de helicópteros de ataque y transporte permanecen alineados sobre las pistas de hormigón. Los camiones de combustible avanzan lentamente entre los hangares. El oficial de armas en la cabina trasera coloca la mano sobre el disparador manual. La tensión mecánica se siente en las piernas a través del mono de vuelo. El sistema de espoleta de retardo de las bombas está armado. Es el momento donde el tiempo se dilata. El ruido de los motores se convierte en un zumbido sordo dentro del casco. La pareja de cazas sobrevuela la línea perimetral de Camp Buering a Mach 0.7. Un relámpago de acero cruza sobre las torres de vigilancia. El disparador eléctrico libera las bombas MK-82. Los proyectiles de hierro de 227 kilogramos caen limpiamente desde los soportes alares.
Las aletas de freno de las espoletas se abren en el aire, retrasando la detonación lo justo para que los cazas salgan del radio de metralla de su propia explosión. 3 segundos después, el suelo de la base se levanta en una onda de choque viva. Las detonaciones secundarias quiebran los tanques de combustible del helipuerto. Las ondas expansivas vuelcan los helicópteros estacionados, proyectando piezas de rotor y metal incandescente a cientos de metros. En los espejos retrovisores de las cabinas, los aviadores ven levantarse densas columnas de humo negro que tapan el sol del desierto. Pero la misión solo está a la mitad. La fase de escape exige la misma precisión sangrienta. Inmediatamente después del impacto, los pilotos inician una maniobra de engaño en forma de tijera, virando bruscamente hacia el este pegados al suelo. No ascienden para verificar los daños. En los centros de mando de la coalición, el caos es total. Los sensores tácticos registran explosiones devastadoras dentro del perímetro de la base, pero los radares de vigilancia no logran fijar una traza clara de salida. Las frecuencias de radio aliadas se colapsan con alertas cruzadas y órdenes de interceptación de emergencia. Esa misma confusión en la red de defensa aérea genera una espiral de desorientación operativa. Horas más tarde, las baterías y las patrullas en alerta en la zona, incapaces de filtrar el ruido y el pánico del ataque rasante, identifican erróneamente 3 cazabombarderos F-15E aliados que volaban en la zona, derribándolos en un trágico incidente de fuego amigo. Los 2 aviones iraníes cruzan de regreso la frontera sobre las aguas del Golfo, manteniendo la altitud por debajo de los 50 pies hasta rozar la costa propia. Los motores se apagan en una pista secundaria del sur de Irán cuando los indicadores de combustible marcaban 0. Las tripulaciones descienden de las escalinatas con los monos impregnados del olor a queroseno quemado y sal marina. 14 días después del ataque, las imágenes de satélite comerciales mostraron los parches de hormigón fresco cubriendo las quemaduras negras en la pista de Camp Buering. Un trozo de metal chamuscado perteneciente a la cola de una bomba de gravedad no guiada permanece guardado en una vitrina de metacrilato dentro de la Academia de Aviación Militar en Isfahán, marcado con la fecha exacta del vuelo. En las primeras horas, Washington desmintió categóricamente que la incursión hubiera tocado suelo estadounidense. Pero la verdad no se puede ocultar desde la órbita terrestre. Esta misión demostró al mundo que hasta los sistemas más avanzados pueden ser vulnerados cuando la convicción se mezcla con el heroísmo. Esto fue Historias Fantásticas, donde la realidad siempre supera a la ficción. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.